Padres desheredaron a su hijo hace 30 años y escondieron un secreto. Cuando la verdad sale a la luz en su funeral, la vida de todos los involucrados cambia para siempre. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Imagínate ser el único hijo, el que siempre fue amado, y de repente, sin ninguna explicación, te cortan de la vida de tus padres. Pasan los años, y ese dolor que llevas dentro se convierte en rabia, en resentimiento. Pero nada te prepara para lo que sucede en su funeral. Ahí, entre lágrimas y rostros conocidos, alguien se te acerca con una verdad que nunca esperaste escuchar. Ellos nunca te odiaron, lo hicieron para salvarte. ¿Salvarme de qué? Te preguntas, mientras el mundo que conocías empieza a desmoronarse. Lo que sigue es una historia que te llevará a descubrir secretos que estaban enterrados por décadas. Secretos que no solo cambian tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Porque una vez que la descubras, nada volverá a ser igual. Te prometo que esta historia no solo tocará tu corazón, sino que te hará cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre amor, sacrificio y perdón. El sol de Los Ángeles caía implacable sobre el cementerio Forest Lawn, bañando las lápidas con una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad que se cernía sobre el corazón de Gabriel Hernández. A sus 45 años, este hombre de rostro curtido y ojos cansados se encontraba de pie frente a la iglesia, su mirada fija en los dos ataúdes que yacían rodeados de coronas de flores. El aroma dulzón de los lirios se mezclaba con el olor a incienso, creando una atmósfera casi asfixiante. Gabriel ajustó su corbata negra, un gesto nervioso que traicionaba la tormenta de emociones que bullía en su interior. 30 años. 30 largos años desde que sus padres, Elena y Ricardo Hernández, lo habían echado de sus vidas sin explicación alguna. Y ahora, aquí estaba, en su funeral, sintiendo una mezcla tóxica de rabia, resentimiento y una añoranza que jamás se había permitido expresar. Los murmullos a su alrededor eran como agujas que se clavaban en su piel. ¿Qué hace él aquí? ¿Cómo se atreve a venir después de todo? Dicen que sus padres lo odiaban. Cada susurro era un recordatorio punzante de la vergüenza y el dolor que había cargado durante décadas. De repente, un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se vio a sí mismo, con apenas 15 años, de pie en la cocina de la modesta casa familiar en East Los Ángeles. El olor a frijoles recién cocinados y el sonido de la telenovela favorita de su madre en el fondo. Y luego, el estruendo de la voz de su padre. «Lárgate de esta casa. Ya no eres nuestro hijo». Las palabras resonaron en su mente como si las estuviera escuchando de nuevo. Gabriel cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Por qué había venido? ¿Qué esperaba encontrar aquí, entre estas personas que lo habían rechazado, que lo habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido? La misa transcurrió como en un sueño nebuloso. Gabriel permaneció en la última fila, observando cómo desfilaban familiares y amigos, compartiendo anécdotas sobre Elena y Ricardo. Historias de amor, de sacrificio, de dos inmigrantes que habían construido una vida desde cero en este país. Cada palabra era un puñal que se retorcía en su pecho. ¿Dónde estaba él en todas esas historias? ¿Acaso no había sido parte de esa vida también? Cuando la ceremonia concluyó, Gabriel se quedó inmóvil, viendo cómo la gente comenzaba a dispersarse. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, de enterrar este capítulo de su vida de una vez por todas, cuando una mano se posó sobre su hombro. «Señor Hernández», dijo una voz grave a sus espaldas. «Soy el abogado Martínez, representante legal de sus padres». Gabriel se giró, encontrándose con un hombre de traje oscuro y mirada penetrante. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué podría querer el abogado de sus padres con él? «Señor Martínez», respondió Gabriel con voz ronca, «creo que debe haber un error. Yo no tengo nada que ver con los asuntos legales de estas personas». El abogado lo miró con una mezcla de compasión y algo más. ¿Culpa? No hay ningún error, señor Hernández. De hecho, tengo algo importante que comunicarle. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Sus padres, ellos nunca lo odiaron. El mundo pareció detenerse alrededor de Gabriel. Las palabras del abogado resonaron en sus oídos, incomprensibles, imposibles. ¿Qué está diciendo? Martínez miró a su alrededor,
asegurándose de que nadie los escuchara. Lo que hicieron fue para salvarlo, pero usted nunca lo supo. Gabriel sintió que le faltaba el aire. Sus piernas temblaban, amenazando con ceder bajo el peso de esta revelación. No entiendo. ¿Salvarme? ¿De qué? El abogado sacó un sobre de su maletín. Un sobre amarillento, deteriorado por el tiempo. Sus padres dejaron esto para usted. Una carta escrita hace 30 años, con instrucciones estrictas de que solo se le entregara después de su muerte. Con manos temblorosas, Gabriel tomó el sobre. Sentía como si estuviera sosteniendo una bomba a punto de estallar. ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta ahora? La respuesta está ahí dentro, respondió Martínez, señalando la carta. Pero debo advertirle, señor Hernández. Lo que está a punto de descubrir cambiará todo lo que creía saber sobre su familia. Gabriel miró el sobre, luego a los ataúdes que estaban siendo preparados para el entierro. 30 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose qué había hecho mal. Y ahora, la verdad estaba literalmente en sus manos. Gracias, murmuró, guardando el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón acelerado. El abogado asintió solemnemente. Una última cosa, señor Hernández. Sus padres, en sus últimos momentos, preguntaron por usted. Querían que supiera que lo amaban. Siempre lo amaron. Esas palabras fueron el golpe final. Gabriel sintió que algo se quebraba dentro de él, una presa que había contenido 3 décadas de emociones reprimidas. Las lágrimas comenzaron a fluir, incontrolables, mientras caía de rodillas frente a los ataúdes de sus padres. «Mamá, papá», sollozó, ignorando las miradas sorprendidas de los pocos asistentes que quedaban. «¿Qué hicieron? ¿Qué nos hicimos?» Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Hollywood, proyectando largas sombras sobre el cementerio, Gabriel Hernández se encontraba en el umbral de una verdad que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su pasado. Con el peso de la carta en su bolsillo y el corazón lleno de una mezcla de dolor y esperanza, se preparaba para enfrentar los secretos que sus padres habían llevado a la tumba. Lo que Gabriel no sabía era que esta revelación era solo el principio. Un comienzo que desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su mundo y lo llevarían a cuestionar no solo su pasado, sino también su futuro y el significado mismo del amor y el sacrificio familiar. Gabriel Hernández atravesó las calles de East Los Ángeles como un fantasma, ajeno al bullicio de la noche del viernes y al aroma tentador de los tacos al pastor que flotaba desde los puestos callejeros. Su mente estaba a kilómetros de distancia, anclada en el sobre que pesaba como plomo en el bolsillo de su chaqueta. Llegó a su pequeño apartamento en Boyle Heights, un lugar modesto que reflejaba una vida vivida al margen, lejos del calor familiar que una vez conoció. Con manos temblorosas, cerró la puerta tras de sí y se desplomó en el sofá desgastado, su única compañía en noches como esta. El sobre yacía ahora sobre la mesa de centro, iluminado por la tenue luz de una lámpara. Gabriel lo miraba fijamente, como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Realmente quería abrir esta caja de Pandora? ¿Estaba preparado para enfrentar una verdad que podría sacudir los cimientos de todo lo que creía? «Dios mío, dame fuerzas», murmuró en español, un hábito que nunca había perdido a pesar de los años. Con un suspiro profundo, Gabriel rasgó el sobre. El papel crujió bajo sus dedos, liberando un leve aroma a añejo, a secretos guardados por demasiado tiempo. Desdobló la carta con cuidado, reconociendo al instante la caligrafía elegante de su madre. «Mi querido Gabriel», comenzaba la carta. Las primeras palabras ya eran como un puñetazo al estómago. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había llamado querido? Si estás leyendo esto, significa que tu padre y yo ya no estamos en este mundo. Y significa también que ha llegado el momento de que conozcas la verdad, una verdad que nos ha consumido durante 30 años. Gabriel tuvo que hacer una pausa, su visión nublada por las lágrimas. Tomó un respiro profundo y continuó leyendo. Hace 30 años, tu padre y yo nos vimos obligados a tomar la decisión más difícil de nuestras vidas. Te alejamos de nosotros, te desheredamos, te hicimos creer que ya no te amábamos. Pero la verdad, mi niño, es que lo hicimos para salvarte. Las palabras bailaban frente a sus ojos, incomprensibles al principio. ¿Salvarlo? ¿De qué? Tu padre se había metido en problemas graves.
Debía una suma enorme de dinero a personas muy peligrosas, gente vinculada al cartel. Intentamos pagar, vendimos todo lo que teníamos, pero no era suficiente. Entonces nos dieron un ultimátum: o pagábamos o vendrían por ti. Gabriel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Recordó los días previos a aquella fatídica noche, como su padre parecía siempre tenso, como su madre lloraba cuando creía que nadie la veía. Sabíamos que la única forma de mantenerte a salvo era alejarte de nosotros. Si creías que te odiábamos, si cortábamos todo contacto, ellos no tendrían forma de llegar a ti a través de nosotros. Fue la decisión más dolorosa que jamás tomamos, pero era la única forma de asegurarnos de que tuvieras una oportunidad de vivir. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Gabriel ahora, cayendo sobre el papel y mezclándose con la tinta. Cada día desde entonces ha sido una tortura. Verte crecer desde lejos, saber de tus logros y no poder celebrarlos contigo, ver tu dolor y no poder consolarte. Pero saber que estabas vivo y a salvo nos daba la fuerza para seguir adelante. Gabriel se levantó de un salto, incapaz de seguir sentado. Caminó de un lado a otro de la pequeña sala, la carta aún en sus manos temblorosas. Hemos pasado los últimos 30 años trabajando para pagar esa deuda, para asegurarnos de que ya no hubiera peligro. Y ahora, finalmente, podemos decirte la verdad. Pero el costo ha sido alto. Demasiado alto. La última parte de la carta era casi ilegible, manchada por lo que Gabriel supuso eran las lágrimas de su madre. Te amamos, Gabriel. Siempre te hemos amado. Espero que algún día puedas entender por qué hicimos lo que hicimos, y quizás, en tu corazón, encuentres la forma de perdonarnos. Nunca olvides que eres lo más importante en nuestras vidas, incluso si no pudimos demostrártelo. Con todo nuestro amor, mamá y papá. Gabriel se dejó caer de rodillas, la carta apretada contra su pecho. Un grito desgarrador, mezcla de dolor y rabia, escapó de su garganta. 30 años de resentimiento, de sentirse abandonado y no querido, se desmoronaban ante esta revelación. ¿Por qué?, gritó a la habitación vacía. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué tuvieron que cargar con esto solos? Las preguntas se arremolinaban en su mente como un torbellino. ¿Quiénes eran esas personas peligrosas? ¿Cómo su padre, un hombre que siempre pareció tan honesto y trabajador, se había involucrado con ellos? ¿Y qué pasaba ahora? ¿El peligro realmente había terminado? Gabriel se levantó lentamente, sintiéndose más viejo y cansado que nunca. Se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad que nunca dormía. En algún lugar ahí afuera estaban las respuestas que necesitaba, las piezas faltantes de este rompecabezas que era su vida. Una determinación feroz comenzó a crecer en su interior. Ya no era el adolescente asustado y herido que sus padres habían alejado para proteger. Era un hombre, y estaba decidido a descubrir toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. «Lo siento, mamá, papá», susurró, tocando suavemente la carta. «Siento no haber entendido. Pero les prometo que voy a llegar al fondo de esto. Voy a honrar su sacrificio». Mientras la noche avanzaba sobre Los Ángeles, Gabriel Hernández comenzaba a planear su próximo movimiento, sin saber que estaba a punto de desenterrar secretos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. La verdad, como siempre, tenía un precio, y Gabriel estaba a punto de descubrir cuán alto podía ser. El amanecer encontró a Gabriel Hernández frente a la casa de sus padres en Montebello, un suburbio tranquilo al este de Los Ángeles. La modesta vivienda de estilo rancho, con su fachada de ladrillo rojo y su pequeño jardín frontal, parecía congelada en el tiempo. Gabriel respiró hondo, el aroma familiar de las bugambilias del vecino mezclándose con el smog matutino de la ciudad. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura. El abogado Martínez se la había entregado junto con los documentos necesarios para acceder a la propiedad. El clic de la puerta al abrirse sonó como un disparo en el silencio de la mañana. Al entrar, Gabriel fue golpeado por una oleada de recuerdos. El aroma a café recién hecho que siempre inundaba la casa por las mañanas. El sonido de la risa de su madre mientras veía sus telenovelas favoritas. La voz grave de su padre cantando boleros mientras trabajaba en el jardín. Todo parecía estar allí, atrapado en el aire, esperando ser liberado. «Dios mío», murmuró Gabriel, pasando los dedos por la mesa del comedor donde tantas veces habían compartido momentos en familia.
¿Cómo pudieron vivir así todos estos años? Se dirigió al estudio de su padre, una pequeña habitación que siempre había estado prohibida para él cuando era niño. Ahora entendía por qué. Con determinación, comenzó a revisar los cajones del escritorio, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio que envolvía a su familia. En el fondo del último cajón, oculta bajo una pila de facturas viejas, encontró una caja de metal. Con el corazón latiendo aceleradamente, la abrió. Dentro había fotos, documentos y lo que parecía ser un diario. Gabriel tomó una de las fotos. En ella, sus padres sonreían junto a un hombre de traje caro y mirada penetrante. Al reverso, una nota escrita a mano, con el señor Morales, nuestro salvador y nuestra perdición. 1990. ¿Quién demonios es Morales?, se preguntó Gabriel en voz alta. Siguió revisando los documentos. Contratos, pagarés, amenazas veladas en cartas con membrete de empresas que sonaban legítimas. Poco a poco, una historia siniestra comenzó a tomar forma. Su padre, Ricardo Hernández, había sido más que un simple trabajador de la construcción. Había estado involucrado en negocios turbios, lavado de dinero para el cartel a través de proyectos de construcción aparentemente legítimos. El señor Morales, cuyo nombre completo era Javier Morales, era el enlace entre el mundo legal y el submundo criminal. No puede ser, murmuró Gabriel, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Papá, ¿en qué te metiste? El diario de su padre reveló más detalles. Ricardo había intentado salirse del negocio cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero Morales y sus asociados no lo permitirían. La deuda de la que hablaba la carta de su madre no era solo dinero, era el precio de querer recuperar su integridad. Gabriel se dejó caer en la silla del escritorio, abrumado por la información. Sus padres habían vivido una doble vida durante años. Por un lado, la fachada de una familia latina trabajadora persiguiendo el sueño americano. Por otro, un mundo de corrupción, amenazas y miedo constante. Un ruido en la entrada de la casa lo sacó de sus pensamientos. Rápidamente, guardó los documentos en la caja y se asomó al pasillo. Una figura se movía en la penumbra de la sala. ¿Quién anda ahí?, gritó Gabriel, su corazón latiendo con fuerza. La figura se giró, revelando a una mujer de mediana edad con rasgos familiares. Gabriel? ¿Eres tú? ¿Tía Rosa?, respondió Gabriel, reconociendo a la hermana menor de su madre. Rosa Valenzuela se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Dios mío, mírate. Has crecido tanto. Se abrazaron, 30 años de ausencia disolviéndose en ese gesto. Pero Gabriel no podía ignorar las preguntas que ardían en su mente. Tía, ¿tú sabías? ¿Sabías en qué estaban metidos mis padres? Rosa palideció, apartándose ligeramente. Gabriel, hay cosas que es mejor no remover. Tu madre, ella me hizo prometer que nunca te diría nada. Ya es tarde para eso, respondió Gabriel con firmeza. Necesito saber la verdad. Toda la verdad. Rosa suspiró profundamente, el peso de los secretos visible en sus hombros caídos. Está bien, pero no aquí. Estas paredes tienen oídos. Mientras salían de la casa, Gabriel no pudo evitar sentir que estaba siendo observado. En la acera de enfrente, un auto negro con vidrios polarizados arrancó lentamente. Tía, dijo Gabriel, su voz tensa, creo que tenemos compañía. Rosa miró nerviosamente sobre su hombro. Rápido, a mi auto. Hay mucho que necesitas saber, y poco tiempo. Mientras se alejaban del vecindario, Gabriel se dio cuenta de que estaba adentrándose en un mundo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los secretos de su familia eran solo la punta del iceberg, y desentrañarlos podría costarle más de lo que estaba preparado para pagar. El sol de California brillaba implacable sobre las calles de Los Ángeles, ajeno a los oscuros secretos que se ocultaban bajo su resplandor. Para Gabriel Hernández, el viaje hacia la verdad apenas comenzaba, y cada paso lo acercaba más a un peligro que había estado acechando a su familia durante décadas. El Chevrolet destartalado de la tía Rosa serpenteaba por las calles de East Los Ángeles, alejándose del bullicio de la ciudad hacia las colinas de Monterey Park. Gabriel miraba constantemente por el espejo retrovisor, buscando señales del auto negro que habían visto frente a la casa de sus padres. Tranquilo, mi hijo, dijo Rosa, notando su nerviosismo. Conozco estas calles como la palma de mi mano.
Si alguien nos sigue, lo sabré. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña casa de estilo español, escondida detrás de una exuberante bugambilia. Una vez dentro, Rosa cerró todas las cortinas y se sentó pesadamente en un sillón desgastado. «Tu madre», comenzó Rosa, su voz quebrándose ligeramente, «ella sufría cada día por haberte alejado. Pero siempre decía que era el precio que tenía que pagar para mantenerte a salvo». Gabriel se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con anticipación. «¿Qué más me puedes decir, tía? Necesito entender». Rosa suspiró profundamente y sacó un sobre de un cajón cercano. «Elena me dio esto hace años. Me hizo prometer que te lo entregaría si alguna vez descubrías la verdad». Con manos temblorosas, Gabriel abrió el sobre y comenzó a leer. «Mi querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que el peso de nuestros secretos finalmente ha salido a la luz. Hay tanto que quiero decirte, tanto que necesitas saber. Cada día sin ti ha sido una agonía. Te veía crecer desde lejos, orgullosa de tus logros pero destrozada por no poder ser parte de ellos. En tus graduaciones, escondida entre la multitud, lloraba de alegría al verte recibir tus diplomas. En tus cumpleaños, horneaba un pastel y soplaba las velas en tu nombre, deseando que, donde sea que estuvieras, fueras feliz. Tu padre sufría en silencio. Cada noche lo encontraba en tu antigua habitación, sosteniendo tu vieja pelota de béisbol, atormentado por la culpa. Él nunca se perdonó por habernos metido en esta situación, por haber puesto en riesgo a nuestra familia. Sé que debes estar confundido y enojado. Tienes todo el derecho de estarlo. Pero debes entender que cada decisión que tomamos, cada mentira que dijimos, cada momento que pasamos lejos de ti, fue por amor. Un amor tan profundo y desesperado que estábamos dispuestos a sacrificar nuestra propia felicidad por tu seguridad. Hubo momentos en los que casi flaqueamos. En tu boda, sí, estuvimos allí, escondidos en el fondo de la iglesia. Tu padre quiso correr hacia ti, abrazarte, decirte toda la verdad. Pero sabíamos que eso solo te pondría en peligro. Gabriel, mi niño, espero que algún día puedas entender y quizás, con el tiempo, perdonarnos. Sé que 30 años de ausencia no se pueden borrar con una carta, pero quiero que sepas que cada día, cada hora, cada minuto, estuviste en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Te amamos más que a nada en este mundo. Ese amor fue lo que nos dio la fuerza para mantenernos alejados, para soportar tu odio, sabiendo que era el precio de tu seguridad. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Gabriel mientras leía la carta una y otra vez. Cada palabra era como un puñal en su corazón, revelando un amor y un sacrificio tan profundos que apenas podía comprenderlos. Estuvieron en mi boda, murmuró, recordando ese día. Había sentido una presencia, una sensación inexplicable de que alguien lo observaba. Ahora entendía por qué. Rosa, con los ojos húmedos, puso una mano sobre el hombro de Gabriel. Tu madre llevaba esa culpa como una cruz. Pero nunca dejó de amarte, nunca dejó de cuidarte desde las sombras. Gabriel se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la pequeña sala. ¿Pero por qué? ¿Por qué no buscaron ayuda? ¿Por qué no me dijeron la verdad cuando fui mayor? El miedo, Gabriel, respondió Rosa suavemente. El miedo es un monstruo que te paraliza, que te hace creer que el silencio es la única opción. De repente, un ruido afuera los alertó. A través de una rendija en las cortinas, vieron el mismo auto negro estacionado frente a la casa. No estamos a salvo aquí, dijo Rosa, su voz tensa. Tenemos que irnos. Mientras se preparaban para salir por la puerta trasera, Gabriel miró una última vez la carta de su madre. 30 años de amor silencioso, de sacrificio y dolor, condensados en unas pocas páginas. Te prometo, mamá, susurró, guardando la carta cerca de su corazón, que voy a llegar al fondo de esto. Voy a hacer que tu sacrificio valga la pena. Con esa promesa silenciosa, Gabriel y Rosa se escabulleron en la noche de Los Ángeles, conscientes de que cada paso los acercaba más a una verdad peligrosa, pero también a la posibilidad de redención y quizás de un nuevo comienzo para la familia Hernández. La noche caía sobre Los Ángeles cuando Gabriel y su tía Rosa se escabulleron por los callejones de Boyle Heights. El familiar aroma a tacos y tamales se mezclaba con la tensión palpable en el aire. Gabriel sentía que cada sombra ocultaba un peligro, cada rostro desconocido era una potencial amenaza.
Necesitamos un lugar seguro, murmuró Rosa, mirando nerviosamente sobre su hombro. Conozco a alguien que nos puede ayudar. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, zigzagueando entre calles estrechas y pasajes poco iluminados. Finalmente, se detuvieron frente a un viejo taller mecánico. El letrero desgastado rezaba Talleres Ramírez en letras descoloridas. Rosa golpeó la puerta en un patrón específico. Después de un momento de tensión, la puerta se abrió revelando a un hombre mayor, de aspecto rudo pero con ojos amables. «Rosa», dijo el hombre, su voz una mezcla de sorpresa y preocupación. «Han pasado años». ¿Qué? Su mirada se posó en Gabriel y se detuvo abruptamente. «Dios mío, ¿es él?» «Hola, Carlos», respondió Rosa. «Sí, es Gabriel. Necesitamos tu ayuda». Una vez dentro, Carlos cerró con llave y los guió a una habitación trasera, llena de archivadores y papeles viejos. «Aquí estarán seguros por ahora», dijo, ofreciéndoles asiento. Gabriel, confundido y agotado, miró a su tía en busca de explicaciones. Rosa suspiró profundamente antes de hablar. «Gabriel, Carlos era el mejor amigo de tu padre. Trabajaban juntos antes de que... bueno, antes de que todo se complicara». Carlos asintió solemnemente. «Ricardo y yo éramos como hermanos. Cuando se metió en problemas, intenté ayudarlo, pero las cosas estaban demasiado enredadas». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Gabriel, su voz tensa. Carlos intercambió una mirada con Rosa antes de continuar. «Tu padre era un hombre bueno, Gabriel. Pero a veces, las buenas intenciones nos llevan por caminos peligrosos». El viejo mecánico se levantó y sacó una carpeta de uno de los archivadores. Ricardo guardaba registros de todo. Siempre decía que algún día la verdad saldría a la luz. Gabriel tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontró documentos, fotos y notas escritas a mano por su padre. A medida que leía, la verdad comenzó a tomar forma, más oscura y compleja de lo que había imaginado. Su padre había comenzado trabajando en proyectos de construcción legítimos, pero pronto se vio envuelto en un esquema de lavado de dinero para el cartel de Sinaloa. Javier Morales, el hombre de la foto, era el enlace con el mundo criminal. «Tu padre quería salirse», explicó Carlos. «Pero Morales lo tenía agarrado. Amenazó con lastimarte si Ricardo no cooperaba». Gabriel sintió que le faltaba el aire. «¿Y por eso me alejaron?» Para protegerme. Rosa asintió, lágrimas en sus ojos. «Era la única forma de mantenerte a salvo. Mientras menos supieras, menos peligro correrías». De repente, un ruido en la parte delantera del taller los alertó. Carlos se levantó de un salto, su rostro pálido. «Nos encontraron», susurró. Gabriel se asomó con cautela. A través de una ventana sucia, vio a 3 hombres de aspecto amenazador inspeccionando el área. Uno de ellos sostenía una foto, probablemente buscándolo a él. «¿Quiénes son?», preguntó Gabriel, su corazón latiendo con fuerza. «Los hombres de Morales», respondió Carlos. «Parece que los fantasmas del pasado han vuelto para cobrar viejas deudas». En ese momento, Gabriel comprendió que la historia de su familia era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Los secretos que sus padres habían intentado enterrar durante décadas ahora amenazaban no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. «Tenemos que salir de aquí», dijo Gabriel, su mente trabajando a toda velocidad. «Pero antes, necesito saber todo. Cada detalle, cada nombre, cada lugar. Si vamos a enfrentar esto, necesito estar preparado». Carlos Asincio Gravement. «Te diré todo lo que sé, muchacho. Pero te advierto, una vez que entres en este mundo, no hay vuelta atrás». Mientras los hombres afuera se acercaban cada vez más, Gabriel, Rosa y Carlos se prepararon para una noche larga y peligrosa. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero el precio podría ser más alto de lo que ninguno de ellos estaba preparado para pagar. En las calles de Los Ángeles, los ecos del pasado resonaban con fuerza, y Gabriel Hernández se encontraba en el centro de una tormenta que había estado gestándose durante 30 años. La pregunta ya no era si descubriría la verdad, sino si sobreviviría para contarla. El amanecer encontró a Gabriel, Rosa y Carlos escondidos en un motel de mala muerte en las afueras de Los Ángeles. La habitación, con su papel tapiz descolorido y el persistente olor a humedad,
Era un reflejo perfecto del estado de ánimo de sus ocupantes, desgastado y sombrío. Gabriel estaba sentado en el borde de la cama, su mirada perdida en la distancia mientras digería toda la información que Carlos le había proporcionado durante la noche. La verdad era más complicada y siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. Tu padre, había dicho Carlos, descubrió que Morales no solo lavaba dinero para el cartel. También estaba involucrado en tráfico de personas, usando los proyectos de construcción como tapadera. Esas palabras resonaban en la mente de Gabriel, mezclándose con los recuerdos de su infancia, distorsionando la imagen que tenía de su padre. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Rosa, rompiendo el pesado silencio. Gabriel se levantó, caminando hacia la ventana. A través de las persianas rotas, podía ver la ciudad despertando, ajena al drama que se desarrollaba en esa pequeña habitación. Tengo dos opciones, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Puedo exponer todo esto, llevar las pruebas a las autoridades y tratar de limpiar el nombre de mis padres. O puedo hacer lo que ellos hicieron, enterrar la verdad y tratar de mantener a todos a salvo. Carlos negó con la cabeza. No es tan simple, muchacho. Morales tiene conexiones en todas partes. Policía, juzgados, política. Si lo enfrentas directamente, no solo te pones en peligro a ti mismo, sino a todos los que te rodean. Gabriel se giró, la frustración evidente en su rostro. ¿Entonces qué? ¿Me quedo de brazos cruzados mientras el legado de mis padres sigue manchado? ¿Mientras esos criminales siguen libres? Rosa se acercó a él, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Tus padres sacrificaron todo por mantenerte a salvo, Gabriel. Quizás lo mejor sea honrar ese sacrificio. Las palabras de su tía golpearon a Gabriel como un puñetazo al estómago. ¿Cómo podía simplemente dar la espalda a la verdad ahora que la conocía? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía poner en riesgo a las personas que amaba? Necesito aire, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Gabriel, espera, exclamó Rosa, pero Carlos la detuvo. Déjalo ir, dijo el viejo mecánico. Necesita tiempo para procesar todo esto. Gabriel caminó sin rumbo por las calles de Los Ángeles, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al cementerio donde estaban enterrados sus padres. Frente a las lápidas recién colocadas, Gabriel se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente. Lo siento, sollozó. Siento haber dudado de ustedes. Siento no haber entendido. Mientras el sol subía en el cielo, bañando las lápidas con una luz dorada, Gabriel sintió que una calma extraña lo invadía. En ese momento, tuvo una epifanía. No puedo cambiar el pasado, murmuró, pero puedo honrar su sacrificio haciendo lo correcto. Con renovada determinación, Gabriel se levantó. Sabía que el camino que había elegido sería peligroso, pero también sabía que era el único que podía tomar y seguir siendo fiel a sí mismo y al legado de sus padres. Sacó su teléfono y marcó un número. Después de unos tonos, una voz familiar contestó. «Diga». «Tío Carlos», dijo Gabriel, su voz firme. «He tomado una decisión. Vamos a exponer a Morales, pero lo haremos de manera inteligente. Necesitamos un plan». Mientras caminaba de vuelta al motel, Gabriel sentía el peso de su decisión, pero también una extraña sensación de paz. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Lo que Gabriel no sabía era que su decisión iba a desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos del imperio criminal de Morales y cambiarían para siempre el paisaje del bajo mundo de Los Ángeles. El legado de los Hernández estaba a punto de escribir su capítulo más peligroso y decisivo. El plan de Gabriel para exponer a Morales comenzó a tomar forma en los días siguientes. Junto con Carlos y Rosa, trabajaron incansablemente, recopilando pruebas, conectando puntos y preparándose para lo que sabían sería una batalla peligrosa contra un enemigo poderoso. Una tarde, mientras revisaban documentos en el taller de Carlos, Gabriel se topó con una foto que le heló la sangre. En ella, Javier Morales aparecía sonriente junto a un hombre que Gabriel conocía bien, su tío Miguel, el hermano mayor de su padre. «¿Qué demonios?», murmuró Gabriel, su mente tratando de procesar esta nueva información. Carlos, al ver la foto, palideció. «Maldición», susurró. «Esperaba que nunca tuvieras que saber esto».
¿Saber qué? Exigió Gabriel, su voz temblando de rabia y confusión. ¿Qué tiene que ver mi tío Miguel con todo esto? Rosa, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Gabriel, hay algo que necesitas saber sobre Miguel. Algo que tus padres se llevaron a la tumba para protegerte. Con el corazón latiendo furiosamente, Gabriel escuchó mientras Rosa y Carlos revelaban la verdad más dolorosa de todas. Miguel, el querido hermano de su padre, había sido el traidor en la familia. Miguel siempre tuvo envidia de tu padre, explicó Carlos. Ricardo era el favorito, el exitoso. Cuando tu padre quiso salirse del negocio con Morales, fue Miguel quien lo traicionó. Él le dijo a Morales sobre los planes de tu padre para exponer la operación, continuó Rosa, su voz quebrada por la emoción. Fue Miguel quien sugirió usar la amenaza contra ti para mantener a tu padre en línea. Gabriel se dejó caer en una silla, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El tío Miguel, quien siempre había sido amable con él, quien lo había apoyado después de la supuesta traición de sus padres, resultaba ser el verdadero villano de la historia. Pero, ¿por qué? Logró preguntar Gabriel, su voz apenas un susurro. Poder, dinero, resentimiento, respondió Carlos, sacudiendo la cabeza. Miguel siempre quiso más de lo que tenía. Vio una oportunidad en Morales y la tomó, sin importarle el costo para su propia familia. Esta revelación cambió todo. De repente, el plan de Gabriel para exponer a Morales adquirió una nueva dimensión. No solo estaba luchando contra un criminal externo, sino contra la traición dentro de su propia sangre. Dios mío, murmuró Gabriel, pasándose las manos por el rostro. Todos estos años, él estuvo allí, fingiendo ser mi apoyo, mientras que en realidad era el responsable de todo tu sufrimiento, completó Rosa suavemente. La rabia, el dolor y la confusión se arremolinaban en el pecho de Gabriel. Pero en medio del caos emocional, una cosa quedó clara. Ahora más que nunca, necesitaba llevar la verdad a la luz. Esto cambia las cosas, dijo finalmente, poniéndose de pie con determinación renovada. Pero no cambia nuestro objetivo. Vamos a exponer a Morales, y ahora también a Miguel. Les debemos eso a mis padres. Carlos asintió gravemente. Será peligroso, muchacho. Miguel conoce a la familia, conoce nuestros movimientos. No será fácil sorprenderlo. No importa, respondió Gabriel, su voz firme. Ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz, sin importar el costo. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, bañando la ciudad en tonos de naranja y rojo, Gabriel Hernández se preparaba para la batalla más difícil de su vida. Una batalla no solo contra el crimen y la corrupción, sino contra la traición familiar y los secretos enterrados durante décadas. Lo que Gabriel no sabía era que esta revelación era solo el principio. A medida que se acercaba a la verdad, descubriría que las raíces de la traición y el engaño se extendían más profundamente de lo que jamás hubiera imaginado, y que el precio de la justicia podría ser más alto de lo que estaba preparado para pagar. La noche cayó sobre la ciudad de Los Ángeles, pero para Gabriel, la oscuridad apenas comenzaba a disiparse, revelando un mundo de sombras y secretos que amenazaba con consumirlo todo. El sol se alzaba sobre el horizonte de Los Ángeles, bañando la ciudad en una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad que Gabriel sentía en su interior. Después de semanas de planificación meticulosa, había llegado el día de la confrontación final. Gabriel, Carlos y Rosa se encontraban en una camioneta estacionada frente a un lujoso edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Dentro de ese edificio, Javier Morales y el tío Miguel estaban a punto de cerrar un trato multimillonario que expandiría aún más su imperio criminal. ¿Estás seguro de esto, mi hijo?, preguntó Rosa, su voz teñida de preocupación. Gabriel asintió, su rostro una máscara de determinación. Es hora de que la verdad salga a la luz. Con un suspiro profundo, Gabriel salió de la camioneta y se dirigió hacia el edificio. En su mano llevaba un maletín que contenía todas las pruebas que habían recopilado: documentos, fotografías, grabaciones. La evidencia que expondría décadas de crímenes y traición. Mientras subía en el ascensor, Gabriel recordó las palabras de su madre en aquella carta desgarradora. Cada decisión que tomamos, cada mentira que dijimos, fue por amor. Ahora entendía el peso de esas palabras, el sacrificio que conllevaban. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 30, y Gabriel se encontró frente a la oficina de Morales. Sin vacilar, abrió la puerta. Dentro,
Javier Morales y Miguel Hernández se giraron sorprendidos. La expresión de shock en el rostro de su tío fue casi satisfactoria para Gabriel. «Gabriel», balbuceó Miguel, palideciendo. «¿Qué haces aquí?» «He venido a poner fin a esto», respondió Gabriel, su voz firme. «A todos los secretos, todas las mentiras». Morales, recuperándose de la sorpresa inicial, esbozó una sonrisa fría. «Muchacho, no tienes idea de dónde te estás metiendo. Sal de aquí ahora y olvidaremos este pequeño incidente». Pero Gabriel no se movió. En cambio, abrió el maletín y comenzó a sacar los documentos. «Tengo pruebas de todo. El lavado de dinero, el tráfico de personas, la corrupción. Y tu participación en todo esto, tío Miguel». Miguel dio un paso adelante, su rostro una mezcla de miedo y furia. «Gabriel, por favor, no entiendes». «No», gritó Gabriel, años de dolor y rabia finalmente saliendo a la superficie. «Eres tú quien no entiende. Destruiste a nuestra familia. Traicionaste a tu propio hermano. ¿Y para qué? ¿Dinero? ¿Poder?» En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Varios agentes del FBI entraron, sus armas en alto. FBI. Todos al suelo. La escena que siguió fue caótica. Morales intentó escapar, pero fue rápidamente sometido. Miguel, por su parte, se derrumbó en una silla, toda su arrogancia desaparecida. Mientras los agentes esposaban a Morales y Miguel, uno de ellos se acercó a Gabriel. «Señor Hernández, su cooperación ha sido invaluable. Gracias a usted, podremos desmantelar una de las mayores redes criminales de la costa oeste». Gabriel asintió, pero su mirada estaba fija en su tío. Lentamente, se acercó a él. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Miguel levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, Gabriel. La envidia, la codicia, me cegaron. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Gabriel sintió una oleada de emociones, ira, tristeza, pero también, sorprendentemente, compasión. «Mis padres sacrificaron todo para protegerme. Incluso ahora, después de todo lo que has hecho, sé que te perdonarían. Y yo también te perdono, tío Miguel». Las palabras de Gabriel parecieron golpear a Miguel más fuerte que cualquier castigo físico. El hombre mayor comenzó a sollozar, décadas de culpa finalmente saliendo a la superficie. Mientras los agentes se llevaban a los detenidos, Gabriel salió del edificio, sintiéndose extrañamente ligero. Afuera, Rosa y Carlos lo esperaban, sus rostros una mezcla de preocupación y alivio. «Se acabó», dijo Gabriel simplemente. Rosa lo abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tus padres estarían tan orgullosos de ti, mi hijo». Gabriel miró hacia el cielo, donde el sol brillaba con fuerza. Por primera vez en 30 años, sintió que podía respirar libremente. El peso de los secretos, las mentiras y el dolor finalmente se había levantado. Esa tarde, Gabriel visitó las tumbas de sus padres. Colocó flores frescas y se arrodilló frente a las lápidas. «Lo logré, mamá, papá», susurró. «La verdad salió a la luz. Espero que ahora puedan descansar en paz». Mientras se levantaba, Gabriel notó un pequeño retoño creciendo entre las tumbas. Lo tomó como un símbolo de esperanza, de nuevo comienzo. En los días y semanas que siguieron, la historia de los Hernández se convirtió en noticia nacional. Gabriel trabajó incansablemente para limpiar el nombre de sus padres, para contar la verdadera historia de su sacrificio. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo, Gabriel sabía que finalmente podía mirar hacia el futuro con esperanza. El legado de amor y sacrificio de sus padres viviría a través de él, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la verdad siempre encuentran su camino hacia la luz. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, Gabriel Hernández, por primera vez en 30 años, se sintió en paz. El ciclo de secretos y dolor había terminado, y un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, estaba a punto de comenzar. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles,
para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre calles.